Queridos hermanos, sean bienvenidos a su programa En el Corazón de la Biblia. La Biblia en el corazón, un doble viaje. Dios que nos habla a través de su palabra y nosotros que también le hablamos a Él y tratamos de entender y comprender el mensaje de salvación que Él quiere para cada uno de nosotros. Dios entra en diálogo, Dios entra en diálogo y la historia de la humanidad se ha basado en ese diálogo entre Dios y el hombre. Dios que toma la iniciativa y nosotros que le respondemos. Cuando alguien nos marca por teléfono tenemos la opción de contestar o no contestar. También Dios siempre es el que nos llama y nosotros le contestamos o no le contestamos. Por eso este programa de la Biblia quiere ser esa respuesta también a la voz de Dios que nos habla a través de los textos bíblicos y que nos invita a prepararnos desde ya para la celebración de la Santa Eucaristía. Es uno de los objetivos de nuestro programa, tomar los textos de la Eucaristía del domingo y desde ya prepararnos para esa celebración eucarística. La Eucaristía como el centro, el culmen de la vida cristiana, centro y culmen, y para llegar con una preparación plena, activa y consciente, celebrar la Santa Eucaristía. Por eso le pedimos a Dios que nos envíe su Santo Espíritu. Sin Él no podemos hacer nada, sin Él serán especulaciones y proyectos y conceptos humanos, pero no será lo que Él quiere para nosotros. Entonces pidámosle a Dios que nos envíe su Santo Espíritu, que sea quien nos ilumine, nos guíe, nos oriente, para poder entender y comprender estos textos sagrados, para no solo llevarlos a nuestro corazón, poder llevarlos a nuestra mente y que mueva nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Muy bien, queridos hermanos, llegamos ya al octavo domingo del tiempo ordinario. Este domingo 27 será el domingo último antes de la Cuaresma. Entonces vamos a hacer un paréntesis, llegamos al domingo octavo. El próximo miércoles 2 de marzo será ya miércoles de ceniza, vendrán los 5 domingos de Cuaresma, luego vendrán los 7 domingos de Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Corpus Christi, la fiesta de la Santísima Trinidad. Entonces volveremos casi sobre el mes de finales de julio al tiempo ordinario. Entonces vamos a hacer un gran paréntesis en el tiempo ordinario. No olvidemos que ordinario es porque no tenga valor, no, ordinario en el de un orden. Hemos venido en orden leyendo el Evangelio de San Lucas en estos 8 domingos. Entonces vamos a hacer la lectura de los textos de este octavo domingo de tiempo ordinario, y el siguiente domingo ya tendremos es el primer domingo de Cuaresma. Entonces el primer texto, primera lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 27, de los versículos 4 a 7. Salmo 91. Es bueno darte gracias, Señor. Segunda lectura, seguimos en el último capítulo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 54 a 58. El Santo Evangelio, seguimos en el mismo discurso en el llano, donde dijo las bienaventuranzas, donde dijo los hay, donde hace 8 días nos decía, sean misericordiosos como Dios es misericordioso, y ahora venimos siguiendo ese discurso en Lucas 6, versículos 39 a 45. Iniciemos haciendo la lectura de este texto del libro del Eclesiástico, capítulo 27, 4 a 7. Cuando se agita la criba, quedan los desechos. Así, cuando la persona habla, se descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero y la persona es probada en su conversación. El fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primero que todo, hablar del género literario. Hasta el domingo anterior veníamos leyendo textos históricos que nos hablan de la historia. Veíamos cómo David perdonaba la vida a Saúl, y eran textos históricos que hablan de los acontecimientos del pueblo hebreo allí en la tierra prometida. Y ahora tenemos un texto que es de otro género, el género sapiencial, sapiencia, sabiduría. Recordemos que la sabiduría de la que nos habla la Sagrada Escritura no es de saber del sabor humano, que es necesario también del saber humano,
sino de sabor para la vida. Hay personas que pueden tener títulos, grandes títulos, pero a veces se complican en el vivir, no le dan sabor a su vida. Entonces es importante también esos títulos, no los desmeritamos, pero es más importante tener esa sabiduría divina, de saborear la vida, de darle sabor a nuestro existir. Entonces en esos textos sapienciales, como es Eclesiástico, como es Eclesiastés, como es el libro de Proverbios, pues lo que tratan de dejarnos son unos consejitos para nuestra vida, así como hay la sabiduría popular de la que nosotros hablamos a través de los refranes, a través de expresiones coloquiales, pues también en la Sagrada Escritura encontramos también eso que iba siendo transmitido de padres a hijos, a nietos, para que la vida tuviera sabor, para no complicarse la vida. Un ejemplo, nosotros decimos, más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Qué quiere decir? Es mejor que usted tenga esa oportunidad, la tenga ahí fija y no tenga 100 oportunidades que pueden ser o no pueden ser. Entonces aquí también lo que nos invita es a darle sabor a nuestro existir. Y aquí trae 4 ejemplos hablando del tema de la conversación. Hace unos días también nos decía la palabra de Dios, sean tardos para hablar, prontos para escuchar y lentos para la ira, sean tardos para hablar. Entonces aquí nos habla ese tema, de hablar, de lo que hay en el corazón, habla la boca, nos dirá el Señor en el Santo Evangelio. Y entonces aquí lo primero quiero iniciar por el último versículo, dice, no elogies a nadie antes de oírle hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Hoy nosotros, dice, la primera impresión es lo que vale. Y una persona puede llegar muy bien vestida, una persona puede llegar muy elegante, puede llegar con todos los títulos, pero cuando usted le dice algo y comienza a disparar, a juzgar, a condenar, a decir malas palabras, a hacer juicios temerarios, de un momentico, o sea, una cosa es lo que está por fuera, otra cosa es lo que está por dentro, y por eso nos dice aquí, hay que elogiar a una persona, uy, no, qué bien se viste, está muy bien peinado, está muy bien arreglado. Entonces, antes de elogiar a una persona, hay que dejarlo hablar. Y en el hablar se conoce a la persona. Y aquí hace 4 comparaciones para saber el valor de esas personas. La primera dice, cuando se agita la criba, quedan los desechos. Así, cuando la persona habla, se descubren sus defectos. De pronto nosotros, la palabra criba, algunos la conocemos, otros no, pero en las casas, cuando no había la harina ya como se trae ahora, sino que tocaba moler, había el famoso sedazo. El sedazo era un instrumento hecho circularmente con una telita bien delgadita y ahí se echaba la harina y se comenzaba a cernir. En la construcción existen también para cernir la arena, una cernidora para cernir la arena y encima queda la greda, abajo queda la arena con la cual ya se puede echar el pañete, se puede hacer las obras. Entonces también la harina, abajo caía la harina y encima quedaba el bagazo, quedaba el uche que era para los animalitos. Entonces dice también cuando se agita la criba quedan los desechos. Así cuando la persona habla se descubren sus defectos. Y entonces dice uno, esta persona tiene complejo de inferioridad, esta persona está cargada de odios, de resentimientos, esta persona está juzgando o señalando. Entonces, así como se puede sacar la harina y dejar el uche, pues también una persona cuando habla deja ver cuáles son sus defectos. Es una persona llena de rencores, llena de odios, llena de envidia, llena de soberbia. El segundo ejemplo que coloca, el horno prueba las vasijas del alfarero y la persona es probada en su conversación. No es que el horno, el fuego, tiene ese sentido purificador, purifica y prueba si la vasija aguanta o no aguanta. Si la vasija está hecha de buen producto, está bien elaborada, aguanta el fuego y no se va a romper, no se va a chitear, sino que permanece ahí. Dice también a una persona se le prueba en la conversación, en la conversación. Cuando uno le dice a la persona, le hace una pregunta y esa persona cambia totalmente, dice, mire, no pensé que esa persona fuera así,
pensé que era de otra manera. Entonces, ahí también la conversación se prueba a las personas. Entonces va primero, en una conversación usted puede conocer los defectos de la otra persona. Segundo, se prueba a las personas en la conversación. Tercero, el fruto revela el cultivo del árbol. Así la palabra revela el corazón de las personas. Así como un árbol, por sus frutos los conoceréis. Usted conoce que es un buen árbol, pues también una persona se conoce por su conversación, si es una buena persona, si verdaderamente da buenos frutos. Entonces, qué bueno que nosotros, como nos decía ese texto, seamos tardos para hablar, prontos para escuchar, lentos para hablar. Por eso decía que la lengua es la loca de la casa. A veces habla y habla, decimos y decimos cosas, y a veces vamos más allá de lo que se debe decir. Nos enseñaban también que uno es dueño de lo que calla, esclavo de lo que dice. Pero que ojalá nuestras conversaciones sean la manera en que mostramos qué tenemos por dentro, si tenemos solo defectos o tenemos buenos sentimientos, que somos probados por las personas ahí y que a través de la conversación también se puede ver qué frutos vamos a dar. Dime con quién andas y te diré quién eres. Nos enseñaban también y nos dicen ese refrán. Entonces, ¿qué conversaciones nosotros tenemos en el día? A veces nos pasamos en el día hablando de farándula y de fútbol y de los artistas y de la música, y ahí nos la pasamos. ¿Qué conversaciones nosotros entablamos? Si tenemos conversación con Dios, si conversamos con papá, con mamá, con nuestros hermanos, cuando conversamos con las personas, ¿qué tipo de conversaciones hacemos? Por esas conversaciones también nos van conociendo. No, con este padre no se puede hablar tales cosas, ¿por qué no? Con esa persona no se puede hablar eso porque ya eso. Ahora que están en esas famosas campañas políticas, que es más de desprestigio hablar más del otro y uno puede caer en eso, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de conversaciones tenemos? ¿Qué forma o cómo conversamos nosotros? Nos pueden conocer a través de esas conversaciones, nos pueden conocer también que no damos frutos por ese tipo de conversaciones. Pasemos al Salmo 91. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, mi roca en quien no existe maldad. Es bueno darte gracias, Señor. No olvidemos que los salmos traen dos ideas fundamentales. Por un lado, el comportamiento ético, moral, el compromiso de nosotros los cristianos católicos en esa época, del pueblo elegido, del pueblo hebreo. Por otra parte, la idea del mesianismo. Este salmo que estamos leyendo también nos habla de esa parte ética, de nuestro comportamiento. Y entonces eso, si nosotros conversamos con Dios, eso nos va cambiando y nos va ayudando. Y por eso dice, es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia, levantarse uno con Dios. Bendito sea, Señor, por ese nuevo día. Coloco este día en tus manos, en tu amor, en tu misericordia. Quiero que sea un día bendecido, que solo lleguen buenas noticias, que yo pueda hacer una buena noticia para los demás, con mis palabras, con mis acciones. Y de noche tu fidelidad. Señor, gracias por haber estado conmigo durante esta jornada, durante este día. Puedo descansar en paz, en tranquilidad, porque has estado ahí conmigo y sé que me vas a acompañar en el sueño. Mire, se inicia y se termina con Dios. Dios ahí como ese compañero de viaje, aquel que está caminando con nosotros. Cuando uno es consciente de eso, la vida se ve de otra manera y vivimos de otra manera. Y entonces dice, quien hace eso será como un cedro del Líbano, crece. O sea, el cedro es conocido por su fortaleza, es conocido por todo lo que soporta. Entonces, dice, crecerá y en la vejez seguirá dando fruto. Quien conversa con Dios, quien habla con Dios, quien dialoga con Dios, es fuerte ante las dificultades, ante los problemas,
y en la vejez seguirá dando fruto. Nunca va a desfallecer, porque está ahí con Dios. Con Dios se puede todo, sin Dios no se puede nada. La segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que, hermanos míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles, entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no será vano en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Estamos finalizando esta primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. No olvidemos que las cartas de San Pablo tienen dos partes fundamentales en su estructura. Después de un saludo, de una acción de gracias, viene una parte doctrinal y una parte exhortativa, una parte práctica también en la vida. Aquí estamos leyendo esa parte doctrinal, el tema de la resurrección de los muertos, el tema de la resurrección de nuestro Señor. Y después de afirmar que sí hay resurrección de los muertos, viene el problema del cómo se da esa resurrección de los muertos, que era lo que leíamos en el domingo anterior. Y aquí está llegando ya San Pablo a la conclusión. Convencido, seguro y con la fe puesta en la resurrección de los muertos, dice, esto corruptible, esto mortal, un día desaparecerá. El día que desaparezca, desaparece también el aguijón de la muerte. Muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Y entonces nos hace ver que si nosotros estamos con el Señor, si no nos dejamos llevar por el pecado, no nos dejamos llevar por la maldad, vamos a resucitar con nuestro Señor y que vamos a vencer. Entonces, nosotros resucitamos en la unión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Así como estamos unidos con Adán, el primer padre, también lo estamos en nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo es el centro, el alfa y el omega, el principio y el fin, y es quien divide en dos la historia. Y si nosotros nos unimos a Él, si creemos que Él venció la muerte, que Él le resucitó al tercer día, saliendo de las ataduras del sepulcro, también nosotros lo vamos a hacer. Pero que para eso no solo es creer, también es hacer esas obras de la fe. Manteneos firmes, inconmovibles en el Señor. Recuerde que el viento sopla fuerte y uno tiene que sostenerse ahí de esa roca que es nuestro Señor para no dejarse llevar, para no dejarse arrastrar. Este mundo tiene vientos fuertes, pero que a veces se presentan como suaves, pero que suave poco a poco nos van a ir alejando de nuestro Señor. Y uno de esos temas es eso, quienes van perdiendo la fe en ese dogma fundamental de la resurrección de los muertos. No, eso es reencarnación, es que en mis vidas pasadas, es que no, yo en esta vida ya mejoré y me voy a superar. No, la vida es una sola y después de esto sigue la resurrección de los muertos. Viene la muerte no como un fin, sino como un paso de este estado de ser peregrinos al estado ya de la plenitud, o en la plenitud de la muerte, de la condenación, o en la plenitud de la vida. No olvidemos lo que nos decía el Papa San Juan Pablo II, el Papa Benedicto, y nos lo dice también el Papa Francisco. Sí existe el infierno, sí existe el purgatorio, sí existe el juicio. No podemos dejarnos llevar por aquellos que dicen que no, que todo solo es cielo y es paraíso y que así hagamos lo que hagamos. Dios es tan misericordioso que nos va a perdonar todos los pecados. El juicio sí existe también el purgatorio, el infierno, el cielo. Existe la resurrección de los muertos. Eso es lo que creemos, eso es lo que esperamos. Y lo que dice San Pablo, si eso no es así, van en nuestra fe, van a nuestra predicación y somos los más desdichados y desgraciados de este mundo. Pero dice, pero no, Cristo ha resucitado. Pasemos al Santo Evangelio, capítulo 6, 39, 45 de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo sobre su maestro
si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad, saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, no olvidemos que San Lucas es el evangelio escrito para los que no eran judíos. Él habla para los que eran paganos, y por eso San Lucas no insiste en tantas normas del judaísmo, como si lo hace Mateo, como a veces lo hace Marcos. San Lucas evita ciertos textos del Antiguo Testamento porque no van a ser entendidos por su auditorio. Pero también San Lucas es consciente que ese Jesús que vino, como lo presenta a veces los evangelios de Mateo y de Marcos, a criticar a los fariseos y a los escribas. Aquí el Señor, sin decir a los fariseos ni a los escribas, dice a sus discípulos que no sean ciegos que guían a otros ciegos, que no caigan en lo que cayeron otros, de creerse en los buenos, de creerse en los sabios, de creerse los que pueden orientar a otras personas. Cuando uno va a consultar a un médico, va porque sabe que él es el especialista que le puede ayudar a descubrir qué enfermedad tiene, qué medicamentos puede tomar, qué tratamientos puede seguir. No creo que uno se sienta mal de la salud y se vaya a pedirle un consejo al mecánico. El mecánico sabe de cómo arreglar un carro, de cómo desbaratarlo, cómo armar un motor. Entonces, un ciego que guía a otro ciego. Si usted se va donde un ciego que no sabe nada de eso, ¿cómo va a orientar, cómo va a guiar? Entonces le hace ver que no pueden caer en eso, en tratar de creerse en los buenos para orientar a otros, y pueden caer los dos. Si usted se va es para donde el mecánico que le dé consejos para cómo tratar una gastritis, cómo tratar una diabetes, pues ambos van a ir al hueco, porque él no lo va a poder orientar, no lo va a poder guiar. Entonces dice, caerán los dos al hoyo. Y entonces dice, hay un proceso de aprendizaje. El discípulo no es más que su maestro. El discípulo no es más que su maestro. Pero uno tiene que buscar es maestros en la vida. ¿A quién yo busco cuando necesito un consejo? Unos van y buscan el horóscopo, otros van y buscan brujería, hechicería. ¿A quién buscamos nosotros cuando necesitamos un consejo, cuando necesitamos ser instruidos? Dice, el discípulo no es más que su maestro, que al final sí, llegará a ser como su maestro. ¿Quién es nuestro maestro en la vida? ¿Es nuestro Señor Jesucristo? ¿Es su palabra? ¿Es su iglesia? ¿Es sus enseñanzas? ¿Es su doctrina? ¿O cuál es nuestro maestro? ¿Quién nos orienta a nosotros? ¿La televisión? ¿Las redes sociales? ¿La política? ¿La internet? ¿Qué es lo que nos instruye a nosotros? Cuando tengo algo, muchos ya lo hacen por internet, el famoso Google o la famosa Wikipedia, y de ahí nos salimos. ¿Quién nos instruye? ¿Quién es nuestro maestro en nuestra vida? Porque podemos caer en eso, seguir a un ciego que nos va a llevar también a caer en el hueco que él cae. Entonces dice, no dejen que un ciego guíe a otro ciego. Dice, antes de eso, saquen de su ojo la viga que tienen para poder ver y ayudar al otro a sacar la mota que tienen en el ojo, es su amigo. Entonces tenemos que hacer ese examen también de conciencia, si nosotros verdaderamente podemos ser maestros para otros, orientarlos verdaderamente, o somos ciegos guiando a otros ciegos. Si alguien viene a pedirme que le colabore con una tarea de matemáticas, pues es un ciego guiando a otro ciego. Si alguien me pide el favor de colaborar en una tarea de filosofía, de teología, puedo orientarlo. Entonces no podemos creernos los sábelo todos. El Señor trata de que ellos
sean conscientes, sean realistas, sean humildes de lo que son y lo que no son, de que todavía no son esos maestros que pueden orientar a otros. Ya llegará el momento en que ese maestro desaparece, ellos quedarán también como esos maestros para guiar a otros maestros. Y entonces dice, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Volvemos a la primera lectura. Lo que tenemos aquí adentro, lo que hay aquí adentro, es lo que hace que nosotros hablemos. Como decía, ahí se purifica, se conocen los defectos de las personas, ahí se prueba a las personas, ahí se ven los frutos que dan las personas, que hay en nuestro corazón. Si hay amor, si hay esa bondad, esa misericordia de Dios, eso es lo que damos a través de nuestras palabras. Pero si hay resentimiento, si hay rencor, si hay odios, eso se va a notar. En estos días en el magazine hablamos de eso, que el Papa Francisco colocaba como una nota característica de la santidad, la alegría. Si Dios está en nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nada ni nadie. Entonces esa paz, esa tranquilidad es lo que uno puede transmitir, y para eso hay que formarse en la escuela de nuestro Señor. Nosotros no queremos formación, queremos sabérnosla todas y que la internet nos lo va a enseñar todo, no. Hay que acudir a la Sagrada Escritura, hay que acudir a nuestros padres, a nuestras madres, hay que acudir a los maestros, a los que verdaderamente son sabios, que le han dado sabor a su existir, no dejarnos desorientar por ciegos que quieren guiar a otros ciegos. Muchas cosas nosotros somos ciegos, no podemos dejarnos ir detrás de ciegos que nos quieren orientar, que nos quieren decir cuál es el camino, ¿no? Para eso hay que buscar al Maestro de Maestros, a nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué queremos hacer en este mundo? Llegar a la casa del Padre, sigamos a nuestro Maestro, aprendamos de Él para después nosotros también poder guiar, orientar a otras personas. Si yo no leo la palabra de Dios, si yo no estoy atento a la voz del magisterio de la iglesia, si no me voy formando, no me acuerdo textualmente de la frase que dicen que cristiano no formado, protestante seguro. Si uno no conoce, viene alguien y con 2, 3 ideas le da vueltas a uno y termina un ciego guiando a otro ciego. Debemos seguir a nuestro Maestro, a Jesucristo, buen pastor, que da la vida por sus ovejas y que ha venido a este mundo para orientarnos, para guiarnos y poder resucitar en el último día para la vida eterna, cuando sea aniquilada totalmente la muerte. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? La muerte ha sido vencida por nuestro Señor Jesucristo y nosotros podemos vencer también el poder de la muerte cuando nos unimos totalmente a Jesús y lo seguimos como Maestro y observamos también sus mandatos. Cuando llevamos un comportamiento bueno para dar frutos buenos, por sus frutos los conoceréis. Y no olvidemos lo que nos dice acá, nuestras conversaciones. Decíamos, Señor Luis Augusto, ¿con qué sueñan los gatos? Con ratones. ¿De qué hablamos nosotros? Ojalá tengamos conversaciones sanas, educativas, formativas. Agradecer al personal técnico humano de Telesantiago, agradecer a todos los que hacen parte de nuestra familia Telesantiago y que sigamos formándonos en el corazón de la Biblia y llevar esa Biblia a nuestro corazón. No olviden nuestro horario, martes, 10:30 de la mañana, repetición los domingos. Nuestro objetivo, prepararnos para la Santa Eucaristía del domingo. Feliz y bendecido día.